Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a desarrollar nosotros en esta semana ya el último tema que corresponde a la unidad número 3 del programa y con esto ya vamos a concluir también el dictado del primer cuatrimestre. El tema es sobre bioética. Entonces, ¿cómo y desde dónde poder situar la bioética y desde qué lugar nosotros vamos a parar a analizar este tema? Lo primero que tenemos que pensar que la bioética corresponde dentro de lo que sería la clasificación de la ética, lo que sería la ética aplicada. Entonces, desde ya nosotros podemos situar que la bioética viene a resolver algunas cuestiones tendientes a demandas del contexto, del marco social, económico y político. Estas demandas van a estar relacionadas a los primeros cuestionamientos o a los cuestionamientos actuales que se van haciendo con respecto al avance científico-tecnológico y sus repercusiones en el contexto social. Es decir, que desde este marco, desde este lugar, nosotros vamos a ir planteando lo que es la bioética como una ética aplicada. Nosotros si nos podemos a pensar o a situar desde dónde o a partir desde dónde se comienzan estos primeros cuestionamientos acerca de el poder médico, el poder científico y el poder tecnológico con respecto a los seres humanos. Nosotros lo podemos situar a posteriores del siglo XX, sí, a mediados del siglo XX, perdón, lo que sería a posterior a la Segunda Guerra Mundial, con lo que tiene que ver la acción médica en los campos de concentración y con todo el poder hitleriano, ¿sí? Entonces, a partir de aquí comienzan a plantearse los primeros cuestionamientos en torno al campo de la salud, al campo de la medicina y al campo de las humanidades. Con esto se suma también el enorme avance científico, médico, tecnológico, que sin duda hace que empiecen a cambiar nuestras formas de ver, de pensar y de sentir la vida desde lo cotidiano, la vida, la muerte, lo que tiene que ver acerca de la salud, de la enfermedad, el sentirse joven, cómo se instala o se empieza a instalar la eterna juventud, la ingeniería genética, con ello la manipulación genética, grandes transformaciones que se hace desde este contexto, la clonación, por ejemplo, la fecundación in vitro, es decir, el gran avance y poder médico, biotecnológico, biomédico, que va a traer sus repercusiones o van a empezar a plantear cuestionamientos en torno a lo que tiene que ver la dignidad humana, la autonomía humana, el poder de decisión. Y es aquí un punto interesante porque es desde este momento en donde se empieza a pensar ya lo que tiene que ver con este sujeto, no como un objeto de cuidado, sino un sujeto como sujeto de derecho, donde se empieza a cuestionar ya la hegemonía de la palabra médica. Ustedes van a ver cómo el poder médico era un poder médico hegemónico que tomaba las decisiones por sobre el paciente, por sobre la voluntad del paciente. Desde el planteamiento bioético, acá empieza ya a considerarse dos cuestiones que son fundamentales. Uno que tiene que ver, tres cuestiones que son fundamentales, y intrínsecamente relacionadas uno y otro. Uno que tiene que ver la dignidad humana, lo que tiene que ver las libertades y con ello la autonomía y por ende el respeto hacia los derechos humanos básicos y fundamentales. Ustedes van a ver que la semana pasada nosotros dijimos de que era imposible pensar la ciencia en un estado puro. ¿Por qué? Porque el científico que hace ciencia sin duda lo va a hacer o va a desarrollar, ¿sí?, sus investigaciones, sobre todo o apoyado en lo que sería un saber, ¿sí?, y un poder. Es decir, hay un poder que subyace, un poder económico, un poder social, que va a fundir ese conocimiento o va a estar apoyando ese conocimiento. Entonces, ese saber, que es un saber, podríamos pensarlo hasta sin límites. Ustedes habrán planteado esto en sus prácticos con sus profesores. ¿Y es posible pensar un saber sin límites? El poder que nos da el saber, ¿es posible pensarlo sin límites? Y ahí es donde entra la cuestión del deber, ¿no?, como esta trinidad indisoluble entre lo que es el saber, el poder y el deber entre ellos, así como podríamos pensar la ciencia, la técnica y en el medio de ellos la ética.
Es decir, que desde este contexto nosotros vamos a situar la bioética y no podemos hablar de bioética sin citar a Van Rensselaer Porter, que es un oncólogo norteamericano que fue uno de los primeros que en la década del 70 fue uno de los primeros de hablar de la necesidad de brindar un conocimiento a quienes puedan hacer con ellos o cómo usar el conocimiento, es decir, brindar un conocimiento de cómo usar el conocimiento para la supervivencia del hombre y la mejora de la calidad de vida. Es decir, que este alemán naturalizado norteamericano, Van Rensselaer Porter, es quien va a ser uno de los primeros que va a introducir estas cuestiones relativas al campo de la vida, la salud y con ellos la filosofía. Nosotros, para poder precisar qué es la ética, la bioética, nosotros vamos a decir que bioética, ustedes van a ver bio, etos, implicaría una ética de la vida, una ética aplicada a la vida humana. Es decir, que la bioética estudia los problemas relativos al campo de la vida y la salud a la luz de los principios y valores morales fundados principalmente en la dignidad de la persona humana y su autonomía como derechos humanos inalienables, básicos e inalienables. Es decir, que la bioética se va a ofrecer como aquella disciplina tendiente a resolver los problemas que se suscitan en el campo médico, científico y tecnológico, que van a tener sus repercusiones en el campo de la vida del hombre, de sus sistemas de valores, ¿sí? Tanto en lo que hace a su momento presente como a su momento futuro. Entonces, en este punto, la bioética va a ser la encargada, ¿sí? O a partir de dónde se va a poder estudiar estos problemas que se suscitan, estos cuestionamientos que se suscitan en torno a las ciencias de la salud con aquello que nosotros podemos pensar el sistema de valores que rigen o que imperan en el sujeto o en la persona que padece. Entonces nosotros tendríamos que pensarlo, decir, bueno, a ver, ¿cómo y desde en qué contexto surge la bioética? Nosotros podemos situar precisamente el surgimiento de la bioética hacia mediados de la década del 60, 70, donde hubo una época de grandes cambios sociales, políticos, culturales, filosóficos, teológicos. Es decir, es una década entre el 60 y el 70 que se conoce un fuerte poder reivindicativo de los derechos civiles y por sobre todo el reconocimiento de los pacientes como agentes autónomos, es decir, como agentes morales autónomos. Acá es lo que yo les planteaba hace un momento, lo que tienen que ver estos sujetos como sujetos de derecho, ¿sí? Es en esta época donde comienzan, por ejemplo, los primeros cuestionamientos relativos a las anomalías o malformaciones fetales graves y con ello lo que tiene que ver los primeros cuestionamientos respecto al aborto, lo que tiene que ver también, por ejemplo, con el diagnóstico prenatal, con lo que tiene que ver la muerte cerebral, con lo que tiene que ver también, como les decía, los avances farmacológicos en relación a los pacientes psiquiátricos y fundamentalmente todo lo que tiene que ver con las investigaciones en el campo de la salud con sujetos humanos, ¿sí? Entonces, en este punto hay un hecho también importante, marcar como punto de referencia, que es la publicación del informe Belmont en el año 1978. El informe Belmont precisamente es un informe creado por el Departamento de Salud, Educación y Bienestar de los Estados Unidos y se titula, los voy a leer, Principios éticos y pautas para la protección de los seres humanos en la investigación. Este es un documento histórico muy importante. ¿Por qué? Porque va a ser uno de los primeros documentos que habla acerca de un tipo de normativa
que vaya a legislar, ¿sí? O que vaya a normar lo que tiene que ver el campo de la investigación con seres humanos. Y lleva el informe de Belmont porque es el lugar desde donde se creó. Hay otro material muy importante para hablar acerca de la bioética que tiene que ver con la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, que fue promulgada en el año 2005. El informe Belmont precisamente va a precisar 3 principios básicos fundamentales al hablar de la bioética, que tiene que ver con el respeto a las personas, el principio de beneficencia y el de justicia, que ustedes ya lo escucharon hablar cuando vieron el tema de psicoética. Y por otro lado, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, ustedes van a tener ahí en los 28 artículos que presenta esta Declaración Universal, va a tender a normatizar lo que tiene que ver el campo de este avance científico y tecnológico conjuntamente a las investigaciones científicas, los alcances que pueden llegar a tener, los objetivos y también el papel que juegan los estados, ¿sí? Es decir, los países democráticos, lógicamente los estados democráticos, que tienen la obligación de promover, ¿sí? Y fomentar los derechos humanos fundamentales, básicos y fundamentales. Precisamente tanto el informe Belmont como el que tiene que ver la Declaración Universal de la UNESCO se van a apoyar fundamentalmente en estos principios de dignidad, autonomía y los derechos humanos básicos e inalienables, ¿sí? Por otra parte, en el año 1979, 2 teóricos importantes respecto a este tema, que es Tom Buchan y James Childress, definieron 4 de los principios que son los que actualmente tienen vigencia, se toman y tienen vigencia para el análisis de los problemas en este contexto. Estos principios tienen que ver con el principio de autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. Estos principios siempre van a verse o van a pensarse en los momentos de resolución, en el momento de pensar la toma de decisiones de alguna situación problemática o dilemática a prima facie, ¿sí? Es decir, estos se van a vincular siempre a prima facie, siempre y cuando no colisionen entre sí, ¿sí? Siempre y cuando no entren en esa situación de colisión, ¿sí? O de disputa de uno sobre ellos. Entonces, en ese caso, si es que entran o colisionan entre ellos, habrá que dar prioridad a uno o a otro, dependiendo siempre el caso y pensando siempre en la dignidad de la persona. Vamos a ver a qué refieren estos principios. El principio de autonomía precisamente va a estar anudado a lo que tiene que ver la dignidad de la persona, el poder de decidir por sobre sí mismo, ¿sí? Es decir, desde sí mismo, para sí mismo. Expresa precisamente, como ustedes ya lo han visto, la capacidad de darse las normas o reglas a sí mismo siempre y cuando estas decisiones, ¿sí? No sean estas decisiones o estas elecciones, no se encuentren motivadas por presiones externas o internas, ¿sí? En este punto, la autonomía es lo que va a dar sustento a lo que tiene que ver ese consentimiento informado, esa norma, ese deber de ese consentimiento informado del paciente en esto que tiene que ver el poder de decidir sobre las prácticas que se vayan a realizar con él, la finalidad y lo que atañe, ¿sí? A ese poder de decisión siempre y cuando no signifique un daño para un tercero o para sí mismo, ¿tá? Por otro lado, nosotros vamos a tener el principio de beneficencia, que es aquel que va a remitir a la obligación de actuar en beneficio, ¿sí? De otro, promoviendo sus legítimos
intereses y suprimiendo los prejuicios. Es decir, que el profesional siempre va a bregar por brindar el beneficio de quien padece, es decir, promover el mayor y el mejor interés del paciente. Esto es, maximizar los beneficios posibles y disminuir los daños. En este punto se relaciona el tercer principio, que es el principio de no maleficencia, que ustedes seguramente habrán escuchado, el primum non nocere, que tiene que ver con abstenerse intencionadamente de realizar acciones que puedan causar daños o perjudicar al otro. Entonces, este es un imperativo ético válido para todos los campos de la ciencia y no solamente en el campo biomédico, sino para todo el ámbito de la vida humana. El cuarto de los principios es el principio de justicia. En este sentido, se entiende que el principio de justicia está en relación a brindar una equidad de distribución en cargas y beneficios, es decir, brindar a cada uno según su necesidad, aun cuando tendamos a evitar, ¿sí? de procurar de evitar estas desigualdades que muchas veces pueden resultar inevitables. Nosotros hace muy poco tiempo, ustedes seguramente deben haber compartido o visto situaciones en donde cuáles son las tomas de decisiones ante un respirador, ¿sí? Por ejemplo, ante esta situación en la que nosotros estamos viviendo. A ver, ¿a quién se le tendría que dar el respirador? Prioridad, tengo un respirador y tengo 3 pacientes. Bueno, a ver, ¿a quién se le tiene que dar prioridad? Si a los 3, de acuerdo al principio de justicia, a los 3 les corresponde por igual ese respirador, pero sin embargo tengo uno. Entonces, ¿a quién priorizo? Estas son las situaciones de las que trata la bioética, por ejemplo, ¿no? Entonces no estamos alejados ni estamos demasiado lejos de todo esto. Y en esa toma de decisiones entra lo que Childress denomina este cuarto principio, que es el quinto principio, que es el principio de coherencia, que tiene que ver que evitar de que a la larga la acción que yo opte o la acción por la que yo haya optado no vaya a ser minada o no vaya a entrar en contradicción con la decisión que he tomado oportunamente y que sean coherentes a lo largo de la situación, ¿no? A lo largo de la vida, ¿tá? Entonces, en este punto me parece importante marcar 3 cuestiones, ¿no? Fundamentales que tienen que ver con la acción del profesional y la responsabilidad científica y la responsabilidad social del profesional. En este punto yo lo plantearía en torno de 3 ejes que son fundamentales. Por un lado, lo que tiene que ver el compromiso de los profesionales en ejercer su actividad científica a favor de la dignidad humana y la autonomía del enfermo. Evitar este encarnizamiento terapéutico muchas veces hace que uno, en pos de poder brindarle los mejores servicios o la mejor situación a los enfermos, uno va realizando prácticas, ¿sí? Que muchas veces saben que no van a tener como un buen fin, sobre todo en pacientes terminales, ¿tá? Entonces, que esto no vaya a caer en esta terapéutica deshumanizada. En este punto hay una película que siempre nosotros de la cátedra la vemos, que es La decisión más difícil, que seguramente ustedes la hayan visto, de estos hermanos, de esta alianza fraterna que se da entre los hermanos. Una película muy buena, si no la han visto, véanla. Entonces, cómo se cae en este encarnizamiento terapéutico. Otro punto me parece que tiene que ver con esta situación de tratar de humanizar, ¿sí? La situación de los enfermos, que va de la mano con la primera, ¿no? Con esta terapéutica deshumanizada. Y por último, considerar siempre la decisión de quien padece, siempre y cuando, ¿sí?
el padeciente esté con todo su raciocinio, ¿sí? Y con toda la libertad que va a fundamentar precisamente la autonomía de la persona. Precisamente lo que tiene que ver el compromiso de los profesionales por la dignidad, la autonomía, la libertad, el poder de decisión, es lo que nos va a posicionar siempre como profesionales de la salud en este eje de saber y bien mediatizado siempre por el deber, ¿sí? Me parece que en este punto, siempre que se trate de buscar respuesta a problemas bioéticos o a problemas que se susciten en el campo de la salud, considerar este saber y bien en función de este deber, ¿sí? Y en función de este deber que va a estar marcado fundamentalmente por el valor de la vida y la dignidad de la persona, sus libertades y con ello su autonomía, pensando siempre no como un objeto de cuidado, sino como un sujeto de derecho. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.